Jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a resolver la práctica del tema trabajado la clase pasada. A ver, analiza y señala el verdadero estudio histórico que le da su significancia actual, hace referencia a la historia. En este caso, la importancia es conocer el pasado para comprender el presente y proyectarnos al futuro. 2. Selecciona la ciencia auxiliar de la historia que se encarga de ubicar un hecho en el tiempo. Cronología. 3. Identifica al autor de la periodificación tradicional de la historia. Dadas las alternativas, ustedes pueden ver que te pide al autor de la periodificación tradicional de la historia universal. En este caso sería Cristóbal Keller. 4. Analiza y señala que se tome en cuenta para la periodificación científica de la historia. A ver, la periodificación científica de la historia es sustentada por Carlos Marx y Friedrich Engels. En ello te explica acerca de la evolución del ser humano, ¿no? Para la supervivencia, los medios de producción, te habla acerca de la moneda, del trabajo. En este caso sería sistemas económicos la respuesta, ¿ok? 5. Identifica qué se toma como base en los medios de producción en la comunidad primitiva. Se va a tomar en cuenta la colectividad básica para la supervivencia, ¿ya? Recuerden de que en aquella época o en aquel entonces no existía la propiedad privada, sino colectiva. 6. Identifica, según el historiador nacional Pablo Macera, cómo se puede dividir la historia. Pablo Macera divide la historia del Perú en dos etapas o dos épocas, autónoma dependiente, autónoma y dependiente. En este caso, como no hay dos etapas, vamos a marcar dos épocas, ¿ok? Ahora sí, respondiendo estas preguntas, pasamos a la clase del día de hoy. Ya, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema origen del hombre. Este tema, chicos, está explicado a través de diversas teorías. ¿Ya? Hay diversas teorías que tratan de explicar el origen del hombre, como por ejemplo la teoría creacionista. La teoría creacionista hace referencia de que un ser divino, en este caso Dios, ha creado al hombre y a la mujer y a los seres vivos, ¿no? Y esta está sustentada por diversas religiones existentes en el mundo. Y la teoría científica. La teoría científica, chicos, trata de mostrarnos que los diversos estudios realizados, ¿no?, van a mostrar una serie de transformación que ha pasado el ser humano, y esto es conocido como evolución o proceso de hominización. Para poder explicar las teorías científicas o la teoría evolutiva, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Teorías evolutivas. Lamarck, chicos, ¿ya? La teoría de Lamarck o de Jean Bastiat de Monnet explica la famosa ley del uso y del desuso de sus órganos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre más utilices una extremidad, utilices un órgano, este se va a desarrollar, este se va a fortalecer. Mientras que tú no utilices un órgano o lo utilices de manera menos frecuente, esta se va a atrofiar, es decir, se va a dejar de utilizar. Ya, para poder explicar esta famosa ley del uso y del desuso, Lamarck pone o plantea, por ejemplo acá, los cambios ambientales que crean ciertas necesidades en las especies. Como por ejemplo, mira, la jirafa. Dice, el antecesor de la jirafa tenía el cuello corto, pero esa necesidad de querer alimentarse le va a llevar a que estire el cuello, ¿no? Y va a empezar a utilizar esta extremidad y la va a fortalecer, y esta se va a ir adaptando a las necesidades que la jirafa, ¿no?, tenía en este caso para que pueda alimentarse. A ver,
Lamarck es un científico francés y su obra es Filosofía zoológica, no olvidemos eso. Segunda teoría, la teoría darwinista o de Charles Darwin. Esta es la teoría más conocida. ¿Por qué? Porque nos habla acerca del origen de las especies. Charles Darwin, chicos, escribió su obra Origen de las especies, en la cual nos habla acerca de la selección natural. Es decir, únicamente sobreviven los más aptos, los más fuertes, los más capaces. Pero está basada en 4 principios. El primer principio es la superpoblación. Cuando te habla de superpoblación, hace referencia de que se producen mucha descendencia, una numerosa descendencia. Y si todas las descendencias, es decir, todas las crías que podría tener una especie vivieran, sobrepoblarían la tierra. Entonces, no todas las crías, no todas las especies van a sobrevivir a los cambios que se da dentro de la naturaleza o las condiciones ambientales, sino únicamente los más fuertes. Por eso se habla de la lucha por la supervivencia y la adaptación. Los que se adapten a la naturaleza sobrevivirán y los que no, lamentablemente, morirán. A ver, la tercera teoría neo-darwinista nos habla acerca de la unión de la teoría de Charles Darwin con la teoría genética y otras ciencias biológicas, como por ejemplo las leyes de Mendel. Ahora, esta teoría neodarwinista es conocida también como teoría sintética de la evolución. Aquí nos habla de que sí se ha dado la selección natural, es decir, que sí se ha dado la supervivencia del más apto, del más fuerte, pero también afirma de que se han dado constantes mutaciones y que ambas han tenido que estar presentes para que se pueda dar el cambio evolutivo. Por ejemplo, se dice de que Charles Darwin ya se centró, por ejemplo, en el estudio de esta avecita proveniente de la isla de los Galápagos, ¿ya? Y se dio cuenta de que existía una gran variedad de cada una de ellas, y esto se debe a que cada una de ellas van a tener cambios genéticos, ¿ya? Va a haber mutaciones que se van a ir transmitiendo de generación en generación, es decir, van a haber alteración dentro del ADN y esto se va a transmitir de manera hereditaria a las generaciones futuras, dado a la adaptación dentro de la naturaleza, ¿ok? Entonces, esta avecita, por ejemplo, tiene un ancestro en común y de ella han variado diversas especies, ¿no? Por ejemplo, cada una de ellas tiene mucho parecido, pero estas se han ido adaptando a las condiciones climáticas, a las condiciones ambientales y al lugar donde se encontraban. Entonces, cada una de ellas han tenido mutaciones dentro de su ADN y se han ido seleccionando de manera natural dentro de la naturaleza. Cambios en el proceso de la humanización. Chicos, aquí vamos a ver de que el ser humano, desde que apareció en la faz de la Tierra, va a tener diversos cambios que le va a llevar a consolidarse en lo que es en la actualidad. Por ejemplo, vamos a tener como primeros cambios los cambios físicos y biológicos, los cambios psicológicos y los cambios sociales. Cuando te habla de cambios físicos, te hace referencia a cambios en su organismo, en su cuerpo. Por ejemplo, la posición erguida o el bipedismo, como ustedes pueden ver aquí. Va a haber una modificación en la pelvis, ¿no? La pelvis se va a ensanchar, ¿no? La columna vertebral va a adoptar una postura un poco más recta y las rodillas, fíjense, en las rodillas se van a desplazar. Entonces, la posición bípeda quiere decir
que ahora va a caminar en 2 pies o en 2 patas, ¿ya? De lo que antes se trasladaba en 4 patas, es decir, cuadrúpedamente, ¿ya? Se dice que el ser humano o el homínido en aquella época, ¿no?, se vivía en los árboles, en las sabanas palmeras, en el África, y su necesidad y la supervivencia y esa necesidad de adaptarse le va a llevar a que explore el territorio en el cual vivía y dadas las amenazas que había en el entorno. Y esto le va a llevar a que, ¿no?, obtenga esta posición erguida y bípeda, es decir, caminar en 2 pies. Liberación de las manos. Liberación de las manos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ustedes pueden ver de que la liberación de las manos hace referencia, uno, a la modificación del pulgar. Y esta modificación del pulgar parece algo pequeño, pero en realidad va a ayudar a que el homínido tenga mucho más precisión al agarrar objetos, ¿no? Va a tener mucho más precisión para sujetar de repente una piedra y poderla convertir, fusionar, crear una nueva herramienta, etc. Entonces, la liberación de las manos es un cambio físico, biológico súper importante. Cerebración. Aquí en cerebración, chicos, me faltó acá un inciso, ya, aquí en cerebración hace referencia al aumento de la masa encefálica. Si bien el cráneo se va a hacer un poco más pequeño, ¿ya?, pero la masa encefálica, es decir, el cerebelo, el cerebro en general, va a ir aumentando en volumen, ¿ok? Entonces, este es un cambio importante también. La reducción de la dentadura. Antiguamente, este homínido se alimentaba ¿de qué? De carne cruda, ¿no? Se alimentaba de frutos, etc. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, nosotros no comemos carne cruda, sino carne cocida, etc. ¿Por qué? Porque el homínido va a lograr muchos inventos, como el descubrimiento del fuego, y esto le va a ayudar a que pueda cocer sus alimentos. Entonces, esta es una modificación importante. Cambios psicológicos. Los cambios psicológicos son los que se encuentran aquí dentro de nuestra cabecita. Por ejemplo, vamos a tener también en los cambios psicológicos la adquisición del lenguaje articulado. Si ustedes pueden ver aquí en esta imagen, el homínido va a tener una modificación en sus vías respiratorias, ¿verdad? Esta modificación en sus vías respiratorias le va a ayudar a articular el lenguaje. Y el lenguaje es súper importante porque nos permite comunicarnos. Entonces, este logro nos va a permitir de que podamos expresar lo que sentimos, lo que pensamos en general. Control de conductas instintivas. Eso quiere decir de que vamos a dejar de actuar por actuar, sino vamos a pensar, vamos a razonar, vamos a tratar de qué, vamos a tratar también de evaluar, de entender lo que ocurre en general. No vamos a actuar únicamente por instinto, sino con el uso de la razón. Inteligencia y capacidad de abstracción. Esto quiere decir de que va a tener mayor capacidad de resolver los problemas, ¿no? Porque la creatividad va a estar pues a todo dar, va a tener nuevos inventos en general. Cambios sociales. En los cambios sociales, chicos, vamos a tener la neotecnia. La neotecnia o nacimiento inmaduro quiere decir de que el pequeño bebé, en este caso ustedes pueden observarlo aquí, el pequeño bebé, miren aquí, este pequeño bebé no puede valerse por sí mismo. Este pequeño bebé necesita del cuidado de su madre, ¿verdad? Que lo alimente, que lo cuide, que lo limpie, que lo bañe. Por eso hace referencia a nacimiento inmaduro, es decir, necesita de los cuidados, ¿no?, de su madre para que pueda sobrevivir.
¿Ya? Ahora, cultura. Este es otro cambio importante. ¿Por qué? Porque hace referencia de que vamos a poder realizar, por ejemplo, ritos, vamos a poder realizar nuevas formas en las cuales mostremos nuestra creatividad, nuestra inventiva, etc. Y en la actualidad la cultura sería pues todo lo heredado por nuestros ancestros. Y sexualidad. Dentro de los cambios sociales se encuentra también la sexualidad, que quiere decir, por ejemplo, uno, de que va a existir nuevas etapas de desarrollo, como por ejemplo la niñez y la adolescencia, ¿no? El inicio de la menstruación, es decir, ya no únicamente se van a parear en la época de celo, sino de acuerdo, por ejemplo, las conductas sexuales van a ser diferentes. Entonces, chicos, los cambios en el proceso de hominización van a ir variando de acuerdo al tiempo, y eso lo vamos a explicar la próxima clase cuando analicemos el proceso evolutivo de acuerdo a cada homínido. Ya, eso creo que sería todo. Si tienen ustedes algún tipo de duda, pueden escribirme o llamarme. Cuídense.